Creo que ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, ok. Vale. Em, sí. Aquí esto lo vamos a cerrar también. Mm, vamos a trabajar en OneNote. Hoy no tengo la posibilidad de, o sea, usualmente cuando doy clases, las doy como con un tablerito y un lápiz inalámbrico que hace todo mucho más fácil. Hoy, infortunadamente, no lo tengo. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, hoy vamos a ver tres cositas. Se van a resumir básicamente como en propiedades, que son como herramientas que nos sirven para llegar, digámoslo, a soluciones más fáciles, para entender los problemas de una manera distinta, o tal vez para expresar un resultado de una manera más corta o distinta, puede ser. Entonces saben que tal vez para el examen puede que lleguemos a un resultado, pero por una propiedad tal vez podamos llegar a otro que sea el mismo, pero distinto, en una expresión distinta y aparezca en una de las opciones. Entonces, a eso me refiero. Vamos a empezar con potencias. Empecemos con potencias. Yo por acá tenía la potenciación, se llama potencia.png. Esta. Ok, entonces quiero que aclaremos esto. Una potencia tiene dos partes, ¿cierto? Tenemos esta de acá abajo, que es la base, y tenemos la de la parte superior, que es el exponente. ¿Cómo pensamos esto? La base es el número que se va a multiplicar las veces que nos diga el exponente por sí mismo. Entonces, acá tenemos 4 a la 3, significa 4, o sea, la base, este número, multiplicado por sí mismo 3 veces, que es el exponente. En eso se resume una potencia. Entonces, se lee 4 elevado a la 3, entonces acá tenemos 4 por 4, ¿cierto? Que es 16, por 4 tenemos 64. Este es el resultado del ejercicio, de la potencia, ¿ven? Entonces, 3 veces el 4 multiplicado por sí mismo da 64, la potencia. Entonces, hasta acá es digamos que muy fácil de entender. Pero entonces ahora vamos a pasar a las propiedades, que son como un tipo de características de cada... Atención, propiedades. Acá, listo. Ok, entonces estos son un tipo de características que nos llevan a entender tal vez más fácil cómo funciona este tipo de operaciones, que son las potencias. Empezamos por esta, que tenemos un número A, ¿cierto? Un número A que pertenece a los reales, puede ser tanto positivo como negativo, y lo tenemos elevado a la 0, ¿sí? Todo número, o sea, cualquier número que sea A, no importa cuál sea, si está elevado a la 0, siempre su resultado va a ser 1, ¿sí? Entonces, digamos, tenemos 2 a la 0. Entonces, esto indiscutiblemente va a ser igual a 1. Tenemos, no sé, 40.000, digamos, ¿cierto? A la 0. Esto igualmente es igual a 1. No importa el número que esté acá, no importa si es menos 40.000. Perteneciente a los reales, lo elevamos a 0, siempre va a dar 1. ¿Ok? Ay, no. ¿Cuál más? Acá tenemos todo número real elevado a la 1 va a ser igual a ese mismo número. Entonces A elevado a la 1, cualquier número que A sea perteneciente a los reales, va a ser igual a A. ¿Sí? Esto es como un tipo de neutralidad
como en las, no sé si recuerdan, digamos, en la multiplicación, cuando multiplicábamos por 1, nos daba el mismo número. En la suma, cuando sumábamos 0, nos daba el mismo número, lo mismo en la resta. Es como ese tipo de operación neutro que nos da lo mismo que tenemos al otro lado del igual, antes de aplicar esa operación. Acá tenemos la de la multiplicación. Esta es muy importante, es muy usada, ¿sí? Entonces, ténganla muy presente, que cuando tenemos dos números, ¿cierto? De base A, dense cuenta que acá tenemos una multiplicación, ¿cierto? Acá por el punto. Pero lo importante también es que tenemos dos bases iguales. Acá tenemos la base A, acá tenemos la base A también. Entonces aquí lo que varía son los exponentes. La primera base está elevada a la n, la segunda a la m. ¿Qué nos dice la propiedad? Que cuando tenemos la misma base A y se está multiplicando, entonces tendremos que va a ser la misma base. Se dan cuenta, acá tenemos la misma A y las potencias se van a sumar. ¿Sí? Entonces tenemos a la n por a la m va a ser igual a, que es la misma base, a la n más m. Entonces, digamos, tenemos de base 2 a la 4, ¿cierto? Y lo tenemos multiplicado por 2, la misma base, ¿cierto? A la 6. Esto va a ser igual, la propiedad me dice, deje la misma base, ¿cierto? Conserve la base. Y este, que sería el papel de n, ¿cierto? Y el 6, que sería el papel de m. Entonces aquí tenemos n más m. Es muy difícil rayar con esto. N más m, que sería igual a 4 más 6. Lo cual nos da como resultado 2 a la 10. ¿Cierto? Una pregunta. Esta es la potencia de igual base, ¿correcto? Sí. Cuando Sí, se suman los exponentes. Exacto. Entonces, desde cuenta que acá tenemos 2 y acá 2. Esto sería, el 2 sería la A, este 2 también sería A y este también A. Si se dan cuenta, es lo mismo que tenemos acá. ¿Ok? Entonces vamos a borrar acá un poco. Y pasemos a la siguiente. Ok, no se puede más. Bien, tenemos esta propiedad que también es muy importante. Este ejercicio siempre sale, ¿sí? Ténganle mucho cuidado a esto. Y igual, la base, dense cuenta que acá conservamos la misma base. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando es una razón, cuando es una división, ¿ven? Acá también lo que varía es la potencia. Tenemos a la n sobre a, la misma base, a la m, un exponente distinto. Cualquiera que n sea, cualquiera que m sea, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice la propiedad? Conservemos a y operemos los exponentes en una resta. Entonces, cojamos el exponente de arriba, ¿cierto? Que es n, y restémosle el de abajo, que es m, ¿cierto? Esto en un ejemplo con números, que a veces es más fácil entenderlo así, sería de esta manera. Entonces tenemos el 2, ¿cierto? La misma base, que sería a. Pongámosle aquí, digámosle la misma. Digamos que es a a la n sobre a a la n. Igualmente se puede operar, ¿sí? ¿Cuánto daría esto? Nos dice, conserve la misma base y haga n menos m, ¿cierto? Entonces aquí vamos a tener 2, ¿cierto? Digamos que esto es un 2, menos 2. Y esto va a ser igual a 2 a la 0, que aplicando la propiedad que habíamos visto antes de la potencia, la primera,
esto va a ser 2 a igual la 1. a la 1. Mira, acá tenemos la base que es A, ¿cierto? Que es la misma 2. Y tenemos 0, que es este mismo exponente que nos dio de esta resta. 2 menos 2 es igual a 0. Que nos dice, no importa la base, siempre que sea elevada a 0, va a dar 1. ¿Sí? La base se pierde. O sea, ahí no importa la base que sea. Si está elevado a 0, siempre va a ser igual a 1. Entonces acá tenemos 2 elevado a la 0, indiscutiblemente esto es 1. ¿Sí? Que lo mismo hubiera sido si analizamos aquí esta razón, ¿cierto? Cuando tenemos una razón y tenemos lo mismo arriba y lo mismo abajo, es indiscutiblemente da 1. Si yo tengo 2 sobre 2, ¿sí? Sin necesidad de añadirle exponente, esto va a ser igual a 1, ¿cierto? Entonces, bajo ese razonamiento, digamos que es más fácil, pero pues la intención es usar las propiedades. Entonces, eso para ese caso. Pero, ¿qué pasa, digamos, si yo tengo ahora... ¿qué pasa, digamos, si yo cambio este exponente, ¿cierto? Y le pongo 4, un 4 gordo. Entonces, igual, seguimos la propiedad. En este caso, esto sí es n y esto es m, porque son distintos, ¿sí? Ya no son iguales. ¿Qué nos dice la propiedad? Conserve la misma base y reste. Entonces, el de arriba menos el de abajo. Fácil. Entonces, 2 a la 2 menos 4, ¿cierto? Esto va a ser igual a 2 a la menos 2, ¿sí? Existen las potencias negativas, no nos asustemos por esto, por las potencias negativas, son muy manejables por una propiedad que ya vamos a ver más adelante. Entonces, este 2 a la menos 2, borrémoslo y dejémoslo aquí arriba en remojo para cuando veamos la otra, se van a dar cuenta que es muy fácil. Tenemos este 2 a la menos 2. Bueno, tenemos un 2 a la menos 1, que es lo mismo. Bueno, entonces pasando, tenemos esta, es una potencia de, ¿cierto? De un paréntesis, cuando hay un producto. Lo que nos dice la propiedad es como reparta la potencia, ¿sí? Entonces tenemos A por B y eso está elevado a la N. Esta es la clave acá, hay una multiplicación, ¿sí? Hay un producto. Cuando es una suma no es lo mismo. Vamos a ver que ahí varía. Estos son productos notables. Entonces, que lo van a ver más adelante. Pero cuando es una multiplicación lo podemos hacer por propiedades. Entonces tenemos aquí que A por B y esto a la N va a ser igual a A a la N por B a la N, ¿sí? Se conserva la multiplicación, simplemente repartimos el exponente. Muy fácil, muy sencillo. Igual pasa con la razón. Si se dan cuenta, acá tenemos A sobre B y todo esto en paréntesis elevado a la N. Vamos a tener que lo podemos repartir. Entonces, tanto en la multiplicación como en la razón, en la división, podemos hacerlo, ¿sí? Entonces acá va a ser lo mismo que tener A a la N sobre B a la N. Y es importante que no ver las propiedades en un solo sentido. Tengan en cuenta que este igual nos dice que es válido tanto en este sentido, ¿cierto? De izquierda a derecha, como de derecha a izquierda. Entonces, ¿qué nos lleva a entender esto? Que digamos, si yo tengo si la respuesta a mí me da así, después de la simplificación, me da así, ¿cierto? A a la X sobre B a la X. Pero resulta que la respuesta, la que más se parece en la C de nuestra pregunta del examen, es A sobre B y esto sobre y esto a la X. Es lo mismo, simplemente que se aplica en sentido contrario. Eso es lo importante y lo bonito de las propiedades de lo que estamos viendo, ¿sí? Se aplican ambos sentidos. No entendí esa, ¿me la pueden explicar otra vez, por favor? Claro. Aquí, tanto en la multiplicación, si te das cuenta, como en la división, tenemos un paréntesis. Entonces, acá dentro del paréntesis tenemos una operación. ¿Ah? Acá tenemos una, acá tenemos otra. ¿Sí? ¿Qué tienen de factor común? ¿Qué tienen de parecido estas dos cosas? ¿Cierto? Que están elevados a la n. Tienen la misma potencia. ¿Sí?
Entonces, acá tenemos una multiplicación. ¿Qué pasa para la multiplicación? ¿Qué nos dice la propiedad? Que esto va a ser igual a repartir ese exponente para cada uno de los productos. Entonces, tenemos A por B elevado a la n va a ser lo mismo que A a la n por B a la n. Si se dan cuenta, reparto esta n para A y reparto esta n para B y conservo la multiplicación. Eso es lo que nos dice en la multiplicación, en el producto. Ahora, para la división es lo mismo, ¿sí? Tenemos una misma operación acá adentro, repartimos la n, ¿sí? Para la A y repartimos la n para la B, ¿sí? Entonces, A a la n sobre B a la n. Se conserva la división, simplemente repartimos el exponente, ¿ok? Esta es importante también que la tengan en cuenta, es cuando tenemos una potencia, ¿cierto? Elevada a otra potencia. Vamos a hacerlo con números. Entonces, digamos, tengo 2 a la 2, digamos. Y esto lo tengo elevado a la 2, ¿cierto? Entonces, la potencia me dice, usted puede conservar la misma base, ¿cierto? Que es el 2, esta de acá. ¿Qué tal? Vamos a cambiar la base tal vez para que no confundamos la base con el exponente. Vamos a hacerlo con un 3, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice? Conserve la base, ¿cierto? Conserve el 3. Y esto se puede multiplicar con esto, ¿sí? Entonces, vamos a tener acá un 2 por 2, que es igual a un 3 elevado a la 4. ¿Sí? Entonces, va a ser este elevado a la 4 va a ser lo mismo que yo resolver esto. Entonces, 3 por 2, entonces vamos a tener 9, ¿cierto? Elevado a la 2, que esto es igual a 81. 3 a la 4 nos tiene que dar 81. ¿Sí? Por propiedad. Ok. Entonces, vamos a avanzar. Esa propiedad es muy importante para que la tengan en cuenta. Acá, esta propiedad, pues aquí ya entramos en radicales. Esto vamos a verlo ahorita de nuevo. Pero básicamente, esta también es muy importante. O sea, todas son importantes, pero hay unas más que otras porque se usan más. Y esta es una de ellas. Entonces, cuando tenemos una raíz, ¿cierto? Entonces tenemos una raíz de... ok. Esto vamos a verlo más bien ahorita en raíz, que creo que se puede entender más fácil desde ahí. Esta propiedad era la que yo les decía. Para esto estábamos guardando en remojo este número de acá. Si se dan cuenta, tenemos un A, ¿sí? Que viene a ser este 2, que es la base, y tenemos un exponente n, que sería el 1, pero acá es menos n. Entonces acá tenemos menos 1, ¿sí? Se dan cuenta, es exactamente lo mismo. Ok, ¿qué nos dice la propiedad? Cuando se tiene una base con un exponente negativo, esto va a ser igual a 1 sobre esa misma base, pero mochándole el negativo, ¿sí? Entonces tenemos, ¿cómo lo aplicaríamos acá? A este 2 a la menos 1. Entonces este 2 a la menos 1 va a ser igual a 1, ¿cierto? Esto siempre se conserva, siempre va a ser 1 sobre, y ponemos la misma operación, ¿cierto? La misma potencia, pero le mochamos el negativo. Entonces sería 2 a la 1, que esto, 2 a la 1, pues es igual a 2, ¿cierto? Por esta potencia que vimos acá, a la 1 es igual a A. Entonces esto sería igual a 1 medio, ¿cierto? Vean qué distinto es, ¿cierto? Si yo les digo 2 a la menos 1, puede que cuando uno de pronto no sabe esta propiedad, uno dice, no, 2 a la menos 1, eso quién sabe cuánto es. Pero vean que por propiedad nos podemos dar cuenta que es un medio, ¿cierto? Y un medio, o sea, incluso sabemos que es 0.5, ¿sí? O sea, es un número que conocemos. Es por eso, esto es lo importante de las propiedades. ¿Ven?
que nos llevan a ver las cosas de una manera mucho más sencilla. Ok, entonces esto ya lo podemos borrar de acá. Esta, muy importante, ténganla muy en cuenta. Entonces, hagamos otro ejemplo en caso de que se quede perdido. Entonces, tenemos, digamos, 4, ¿cierto? A la menos 2. Entonces, esto va a ser igual a 1 siempre sobre, y lo mismo, pero mochándole el negativo, que va a ser 4 a la 2. Que esto va a ser igual a un 16avo. Profe, tengo una pregunta. Claro, dime. ¿Y si el 2 es positivo, pasa a negativo o queda positivo? ¿Cómo así? ¿Este 2? Sí. Lo que te digo, o sea, la propiedad nos dice como 1 sobre y coja esto mismo, ¿cierto? Pero moche el negativo, quítele el negativo. Ahora, si el 2 no es negativo, pues sería simplemente 16, ¿cierto? Si yo tengo 4 a la 2, pues es 4 por 4, es simplemente 16. ¿Sí? Y si también el 4 fuera negativo. Entonces cambias, o sea, el 4, digamos que el signo de la base, esto no importa. O sea, acá esto puede ser más o menos, digamos, en términos de propiedad, yo te lo puedo dejar así, ¿cierto? Bueno. ¿Sí? ¿Lo entiendes mejor así, más o menos? Sí. Ok, vale. Perfecto. Y ya para terminar acá. Bueno, ¿qué pasa? Cuando tenemos, digamos, teníamos este ejemplo acá, ¿cierto? Teníamos este ejemplo acá de una operación, ¿cierto? A sobre B, una razón, elevado a una potencia n. ¿Sí? Ahora vamos a hacerle una alteración. ¿Qué pasa si esa potencia es negativa? ¿Sí? ¿Qué pasa si tenemos la misma operación, A sobre B, pero este n es negativo? Eso es lo que tenemos acá abajo, dense cuenta. Tenemos A sobre B a la menos n. Aquí va a cambiar, ¿sí? Aquí ya no voy a repartir el n, ¿cierto? Ya no voy a repartir el menos n directamente, o bueno, tal vez sí, ¿cierto? Pero es como un proceso más desmenuzado. Vamos a hacerlo de esa manera para que quede claro. Entonces tenemos A sobre B, ¿cierto? A la menos n. Si aplicamos esta propiedad que está acá, ¿sí? Empecemos por acá y no por esta, a ver si llegamos a lo mismo. Entonces, esa propiedad nos dice, reparta, ¿cierto? Reparta el menos n, reparta el exponente para cada uno de los componentes de la razón. Entonces, esto me quedaría así, ¿cierto? Si sigo esta propiedad, esto de que está acá me quedaría así. Pero ¿qué pasa? Cuando tenemos un exponente, cuando tenemos una base con un exponente negativo, acabamos de ver qué hacer, ¿cierto? Tenemos a la menos n es igual a 1 sobre a la n, ¿cierto? Entonces, esta parte de acá podemos verla también como un a la menos n, digamos, vamos a hacerlo de manera bien lenta para que quede claro, sobre 1, ¿cierto? Por, dense cuenta de este truco que estoy haciendo acá, 1 sobre b a la menos n. Esta operación es lo mismo que tengo acá arriba. ¿Qué dicen ustedes? Esta multiplicación que yo tengo acá, este fraccionario por este otro fraccionario, ¿es lo mismo que yo tengo acá arriba? Sí. Sí. ¿Alguien se opone? Ok, perfecto. Que nadie se oponga, porque es lo mismo. Entonces, cuando tenemos estas dos razones, podemos verlo muy parecido a lo que tenemos acá, ¿sí? Entonces, cuando tenemos a la n, ¿cierto? Cuando tenemos esto sobre 1, pues es lo mismo que no tenerlo, ¿cierto? Todo número sobre 1, pues da el mismo número. Entonces, a la menos n
la propiedad nos dice que es 1 sobre a a la n, ¿cierto? Entonces, vamos a cambiarlo, vamos a dejar esto en términos de lo que teníamos antes para no confundirnos, y vamos a hacerlo. Entonces, este a a la menos n es lo mismo que tener 1 sobre a la n, ¿cierto? Uy. Nos lo dice la propiedad, ¿cierto? Y la otra parte de la multiplicación. Entonces, acá vamos a hacer lo contrario, ¿sí? Acá tenemos 1 sobre b a la menos n, entonces vamos a hacer lo opuesto a lo que hicimos con la razón anterior. Vamos a dejar el 1 abajo y vamos a subir el b y a la n, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Son procesos opuestos, pero bajo la misma lógica, ¿sí? Cuando tengo un a la menos n arriba, lo bajo y pongo el 1 arriba. Cuando tengo un b a la menos n abajo, bajo el 1 y dejo el b a la n arriba. Y esto va a ser igual a, si efectuamos esta multiplicación, entonces va a ser b a la n sobre a la n, y por la propiedad que también vimos acá, si se dan cuenta, esto va a ser igual a b sobre a la n, ¿cierto? Tienen un exponente común. Y dense cuenta que es lo mismo que está acá en esta propiedad, solamente que te lo hice más resumido. Como si tienes un exponente a la menos n, ok, déjalo a la n, pero simplemente cambia el numerador por el denominador y ya, eso es todo. ¿Ven? Entonces, todo este proceso lo hicimos con las distintas propiedades que ya habíamos visto, pero como intentando llegar a lo que nos dice esta propiedad. ¿Ok? Excelente. Entonces, borramos acá. Y por último, lo que tenemos acá es... ok, estos son productos notables. Esto lo vamos a ver más adelante. Esto no hay necesidad de verlo ahora. Debe. Sí, exacto. Eso era lo que yo les decía. Dense cuenta que acá en las propiedades tenemos igual, 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 igual. Y acá tenemos un signo distinto, ¿cierto? Que es este. Este signo significa que A no es lo mismo que tenemos acá en B. Cuando tenemos A igual a B, ¿cierto? Esto nos dice que A pues, es igual a B. Pero acá este símbolo lo que nos dice es que A es distinto de B. O sea que no es lo mismo. Entonces... acá podemos, digamos que vemos en la multiplicación, pues repartimos el exponente, se lo damos a A y se lo damos a B. En la división pasa lo mismo, se lo damos a A y se lo damos a B. Entonces, lo que primero se nos viene a la cabeza es como, pues hagamos entonces lo mismo con la suma y con la resta. Pero no pasa igual. Dense cuenta que acá tenemos un distinto, ¿sí? Acá A más B a la N, esto no va a dar A a la N más B a la N. Esto no va a dar lo mismo. Estos son productos notables, que es lo que les digo que vamos a ver más adelante en otra clase. Entonces, bien, esto sería básicamente lo de propiedades de la potenciación. Ahora vamos a ver la radicación. Veamos qué hay que decir acerca de la radicación. ¿Esto se puede agrandar? Sí. Ok, bueno. Entonces, acá tenemos las partes, digámoslo así, de una raíz, que es como tal, el símbolo del radical. Tenemos esta n, que es el orden de la raíz, ¿cierto? Conocemos por lo general la raíz cuadrada, digamos, la raíz cuadrada de 4, que es 2. Entonces, cuando tenemos ese orden, acá este número, este 2, va a ser este n, que va a ser el orden o índice de la raíz, ¿cierto? Tenemos el número que está dentro de la raíz,
que en este caso sería el 4, que se va a llamar el radicando. Pues digamos que los nombres como que no los preguntan directamente en o sea, como en el examen, como ¿qué parte de la raíz es esta? El radicando, no. Pero a veces sí es necesario saberlos porque te dicen como, bueno, de tal operación el radicando es positivo o negativo. Y no como, ¿cuál era el radicando? ¿Era este o era este o era este? ¿Sí? Entonces es por eso tenerlo en cuenta, porque a veces es muy, digamos, tal vez implícito, por eso es importante. Y pues Y, digámoslo así, que es el resultado, pues digamos que es como lo que nos da después de efectuar esto, de encontrar una respuesta. Entonces, la raíz enésima, ¿cierto?, de X es igual a Y. Que este símbolo, dense cuenta de este símbolo que tiene una flecha para allá y una flecha para el otro lado, se llama sí, solo sí. No sé si ya vieron lógica como aristotélica. ¿Qué nos dice ese símbolo? Que esto que está acá, ¿cierto?, es lo mismo que tenemos acá, ¿sí? Nos dice, este sí solo sí nos dice, esto que usted tiene acá es equivalente, esa es la palabra, a lo que está acá, ¿sí? Entonces acá lo tenemos en orden distinto, que es potencia. Entonces, ¿a qué significa una raíz en términos teóricos? Tenemos que el resultado de la raíz elevado al orden o índice de la raíz que acabamos de resolver nos tiene que dar X, que es el radicando, ¿sí?, que es acá. Entonces, tal vez expresado de una manera distinta, pero ahora relacionado con lo que vimos antes, que son las potencias. Dense cuenta, ¿sí? Entonces, una raíz igual a Y, ¿cierto?, es lo mismo que Y igual, elevado, ¿sí?, acá hablamos en términos de potencia, a la N es igual a X, que antes era el radicando. Entonces, acá tenemos la propiedad que antes había evitado porque creía que era más fácil llegar por esta parte, que la vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, es eso, digamos, bueno, entonces la raíz puede ir acompañada de un coeficiente, ¿cierto?, que va a ser un número K. Entonces, en un ejemplo, ustedes van a ver como 2 raíz de 3. Esto es un número, ¿cierto? Es un producto, ¿cierto? Pero no especificamos el producto. Simplemente lo dejamos en términos de 2 raíz de 3. Pero si resolvemos raíz de 3 y lo multiplicamos por 2, esto nos va a dar un número. Nos va a dar X, ¿cierto? Cualquier número que ese X sea. Entonces puede tener un K, tal vez llámese una constante o un coeficiente, que puede variar. Entonces a eso nos referimos con las partes de la radicación. Vamos a ver qué nos dicen las propiedades. Bien, acá tenemos, pues digamos que son bastantes, 15, no se asusten, no es necesario enfocarse en todas. A veces unas son redundancias de otras, o sea, no son como algo nuevo, sino simplemente son como redundancias. Entonces, bueno, acá tenemos una importante, que es la multiplicación de raíces. Cuando tenemos, digamos, a veces tenemos como esto, ¿cierto? Como raíz de 2, pero de orden 4, por raíz de 2 igual, pero de orden 3, ¿cierto? Tenemos como, tienen el mismo radicando, podemos hacer algo ahí o no, ¿cierto? Entonces, lo que nos va a guiar, ¿cierto?, nuestro manual de operaciones de qué podemos hacer y qué no, pues van a ser las propiedades. Tenemos el mismo radicando en este ejemplo que acabamos de borrar, pero acá las propiedades de la radicación nos dice que lo importante es que tengan el mismo índice. Se dan cuenta, acá tenemos índice n, acá tenemos índice n, igual. Lo que está debajo de la raíz, ¿cierto? El radicando no es lo mismo. ¿Por qué? Porque esto puede variar. Lo que nos importa para esta propiedad es que el orden, el índice, sea el mismo. ¿Para qué? Para poder multiplicarlo. Entonces, la propiedad nos dice, cuando usted tiene una raíz de X,
raíz enésima de x multiplicada por la raíz enésima de y es lo mismo que decir la raíz enésima de x por y. Eso es lo que nos dice la propiedad. Bien. Acá pues nos dice lo mismo, digamos, que en la potenciación. ¿Se acuerdan? Que teníamos como a sobre b y esto a la n teníamos que era igual a la n sobre b a la n. ¿Sí? Entonces se reparte tanto para el numerador como para el denominador. Entonces acá pasa, digamos, algo muy parecido con la radicación. Es que cuando tenemos una raíz enésima de una razón, va a ser lo mismo que tener la raíz enésima del numerador sobre la raíz enésima del denominador. ¿Sí? Se reparte igual. Entonces, para tener un ejemplo, tenemos raíz cuadrada de 4 sobre 16, digamos. ¿Cierto? Entonces esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 sobre la raíz cuadrada de 16. ¿Cierto? Que esto va a ser igual a 2 cuartos. ¿Cierto? Resolviendo las raíces, raíz de 4, 2, raíz de 16, 4. Y si simplificamos esto va a ser igual a 1 medio. ¿Cierto? Digamos que eso es 1 medio. ¿Ven? Como tenemos raíz cuadrada de 4/16, aunque claro, esto también se puede simplificar acá, ¿no? Vamos a decir que es 2 octavos. Pero dense cuenta que si lo simplifico, cuando reparta la raíz tal vez no va a ser tan intuitivo o no sé, me parece. Pero bueno, o sea, lo que quiero que se den cuenta es que una raíz cuadrada de 4/16 termina siendo 1 medio, que es mucho más manejable en términos operacionales. Bien. El tiempo se está pasando muy rápido. Pero bueno, ya nos falta solamente logaritmos y ya. Acá tenemos como cuando unas propiedades muy sencillas, digamos, que es cuando tenemos un índice par y tenemos un radicando negativo. Esto no tiene solución real, ¿cierto? Esto no existe, no tiene solución dentro de los reales. No puede haber una raíz con un radicando negativo, ¿sí? Eso no existe. Este número que está aquí adentro, tanto esta división, esta multiplicación, este x, este y, todo lo que está dentro de una raíz tiene que ser positivo, ¿sí? De manera contraria es un número imaginario, ¿sí? Nosotros trabajamos con los reales, por eso esto no nos interesa. Ahí está cuando tenemos un orden, un índice impar y tenemos un radicando negativo, pues digamos que esto sí nos va a dar negativo, ¿cierto? ¿Por qué? Por el hecho de que el índice es impar. Entonces digamos, una sencilla, tenemos raíz cúbica, ¿sí? Háganse cuenta que el índice es impar y tenemos -1. Esto va a ser igual a -1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto va a ser igual a, digamos, -1, ¿cierto? Por -1. Esto va a ser igual a 1. Y si lo multiplicamos por -1 otra vez, esto va a ser igual a -1, que es lo que tenemos acá, ¿sí? Te faltó ponerle negativo al 3, sí, a la raíz, creo. No, mira, date cuenta que este es impar, o sea, la condición acá de la propiedad es que este sea impar, no negativos, sino positivo impar, y que este sea negativo. Acá tenemos un -1. Y acá lo que nos dice es que el resultado va a ser negativo. Acá Ok, pensé que tenía que ponerle la negativa a la raíz. Sí, no, o sea, acá la condición es que sea impar, o sea, no vamos a tener bueno, digamos que por ahora
más adelante sí lo vamos a ver, pero por ahora no nos interesan los órdenes negativos, ¿sí? Acá estamos trabajando con n, entiéndase n positivo o n negativo, pero nos conviene por ahora para las propiedades que estamos entrando en tema, ¿sí? Hasta ahora, verlo de manera positiva, ¿sí? Sí, con signo positivo más bien. Entonces, bueno, eso era lo que quería ejemplificar acá. Acá igual, o sea, esto es redundante de lo que ya vimos. Sí, son como operaciones de las propiedades utilizando las propiedades que ya vimos. Entonces, aquí llegamos a la tan esperada propiedad que me había esperado a explicar, que es muy importante, ¿cierto? Cuando tenemos la raíz enésima de A, échenle mucho cuidado a eso, a esto. Cuando tenemos la raíz enésima de A a la M, esto va a ser igual a A, ¿cierto? Conservamos la misma, el radicando, ¿cierto? La base de esta potencia, y esto va a ser igual a la M sobre N, ¿sí? Entonces, A, ¿cierto? Raíz enésima de A a la M va a ser igual a la M sobre N, ¿sí? Es una propiedad fácil, pero es muy, muy útil. Y lo importante es recordar el orden, cuál se pone arriba en el numerador y cuál se pone abajo. Entonces, una manera fácil de recordarla es acordarse de la raíz cuadrada. Entonces, raíz cuadrada de A es igual a la 1 medio. Entonces, acuérdense que es a la 1 medio. Cuando ustedes se dan cuenta de la 1 medio, entonces ustedes dicen, pues el 2 es este 2, y este 1 es este 1 que está acá, ¿cierto? Y ya entendiendo que esta potencia del radicando es la que va arriba en el numerador, entonces vamos a entender, o vamos a acordarnos, tal vez de manera más fácil y que no hubiese sido tan intuitivo, ver, digamos, no sé, un número de estos, ¿cierto? Entonces uno aquí dice, yo no me acuerdo de la propiedad, ¿cuál va arriba? ¿Cierto? Entonces acá yo sé que conservo el 19, pero y acá hay una razón, pero entonces ¿cuál va arriba y cuál va abajo? ¿Cierto? Entonces aquí, cuando uno se acuerda, raíz cuadrada de A es igual a la 1 medio, entonces uno dice, ok, entonces este va arriba y este va abajo, ¿sí? Propiedad muy, muy, muy importante. Bueno. ¿Qué tenías en mente? Sí, o sea, lo que les dije, esto siempre va a ser positivo, siempre va a ser positivo en caso tal de que tengamos un índice par, ¿sí? Cuando tenemos un impar, pues ya nos damos cuenta que esto tiene un resultado, ¿cierto? Puede tener una solución, pero cuando tenemos un índice par y tenemos un radicando negativo, esa vaina no existe nunca. Bien, o sea, esto es como más redundancia, si se dan cuenta acá, esto sería entendido como x a la 1 sobre n, entonces acá ya por propiedades de potencias, entonces vamos a tener 1 sobre n, hagamos hagamos el 7, y el resto ustedes le toman pantallazo y lo intentan hacer. Con las propiedades que ya vimos, se puede hacer. ¿A qué le tomamos pantallazo al problema? Sí, o sea, como estas cositas que están acá, tal vez, para ver qué pueden como ir solucionando. Lo que les digo, o sea, digamos esta, las 7 redundancia, y se van a dar cuenta porque es aplicable con lo que ya vimos. Entonces, dense cuenta que esto, para empezar, lo del paréntesis, por la propiedad que acabamos de ver, ¿cierto? Vamos a decir que va a ser lo mismo, ¿cierto? X a la 1, que es el exponente de x, sobre n, ¿cierto? Y esto sigue elevado a la n, ¿cierto? Ahora, por propiedades de potenciación que vimos antes, cuando tenemos una potencia elevada a otra potencia, hay multiplicación.
Entonces esto va a ser igual a x, ¿cierto? X. Tenemos 1 sobre n por n, que esto va a ser igual a x a la n sobre n, que esto va a ser igual a x a la 1, ¿cierto? Acá todos, cada igual son una propiedad distinta. X a la 1, que esto es igual a x, ¿cierto? Miren, dense cuenta que es lo mismo que tenemos acá. Con las propiedades que ya aprendimos, podemos resolver este tipo de problemas. Lo mismo con este, ¿sí ven? Todo eso es lo mismo, es absolutamente lo mismo. Profe, todavía no la voy a borrar. Ok, perdón. Uy, es lo mismo que está acá. Es esto mismo. Entonces acá teníamos x a la 1 sobre n y esto a la n y después esto igual a x a la 1 sobre n por n, esto es igual a x a la n sobre n, esto es igual a x a la 1 y esto es igual a x. ¿Sí? Tómenle un pantallazo, les doy 2 segundos para que le tomen pantallazo porque nos falta avanzar. ¿Listo? Ya. Profe, ese 1n es que ahí es división. Esa es la propiedad del negativo. ¿Sí? Cuando tenemos esa es la propiedad del radical. ¿Sí? Entonces, digamos, cuando tenemos la propiedad que acabo de explicar, espérate que esto quedó más feo. Ya, ahora sí. Sí, cuando tenemos un radical, entonces tenemos el exponente del x arriba en el numerador y el orden, ¿sí? O el índice de la raíz abajo en el denominador. Esta es la propiedad para expresar una raíz en términos de potencias, lo que acabamos de ver. Ah, listo. Bien, entonces ahora vamos a pasar a la última parte, que son logaritmos. Vamos. Listo. Entonces acá igual, tanto en la potencia como en la radicación, tenemos unas partes, unos componentes, por decirlo así. Entonces acá tenemos el log, que va a ser como la abreviación del logaritmo. Tenemos esta b, que es la base, ¿cierto? Que por base vamos a manejar, digamos, la misma terminología que habíamos entendido en la potenciación, ¿cierto? En la potenciación la base era esta, ¿cierto? Acá va a ser igual, la lógica va a ser la misma, ¿cierto? Va a ser entendido en los mismos términos. Cuando yo hago un ejercicio de logaritmación, de logaritmos, y entiendo esto como la base y después lo entiendo como una potencia, voy a dar cuenta que es lo mismo, ¿sí? Por base de logaritmo se entiende lo mismo que una base de una potencia, ¿sí? Entonces ahí tenemos una palabra común. Acá tenemos el argumento o antilogaritmo, ¿sí? Que va a ser el resultado de lo que tendríamos en una potencia, ¿sí? En una potencia normal, una base con exponente, ¿sí? Lo analizo paralelamente con los exponentes porque siento que es más fácil entenderlo de esa manera. Y acá tenemos el logaritmo, que sería el exponente. Entonces, ¿para qué nos sirve un logaritmo? ¿O qué nos dice un logaritmo? ¿Qué es lo que nos pide? Entonces nos dice como, esta es su base, ¿sí? Esta es su base. Y este es como su resultado, ¿sí? Entonces, este argumento o antilogaritmo, ¿sí? Va a ser el resultado de lo que sería en el caso de una potencia. Pero ¿qué está buscando el logaritmo? El logaritmo está buscando el exponente de lo que hablaríamos en una potencia.
¿sí? Entonces me va a decir como, este resultado tiene que ser lo mismo que B a la C, ¿sí? Me tiene que dar igual a A. ¿Sí? No sé si es tal vez claro. Logaritmo yo creo es tal vez lo más complicado, tal vez lo menos fácil de entender en cuanto a estas tres cosas que vimos hoy. Es que me llamaron ahorita y me demoré 1 minuto y ya había terminado la explicación. ¿Puedes repetirlo así rápido, por favor? Me tocó bajar. Tal vez nos demoramos que 5 minutos más de clase, pero pues creo que estamos bien con eso, ¿cierto? No, profe, una buena causa. Ok, una causa común. Igual, entonces acá las partes tenemos log, que es la abreviación del logaritmo, tenemos b, que es la base del logaritmo, que vamos a entender por base un concepto común con la base que habíamos entendido en potenciación, ¿cierto? Tenemos a, que es el argumento o antilogaritmo, y el resultado de esta operación que va a ser como tal el logaritmo, ¿sí? Entonces, un logaritmo que nos pide, ¿cierto? Nos pide el exponente de lo que ya conocemos acá, ¿cierto? Esta operación ya la conocemos, b a la c es igual a a, ¿sí? Pero en términos de logaritmo, con estos mismos números, con estas mismas letras, lo que nos pide esta operación es el exponente. Dense cuenta que acá el resultado es c, y acá es c, el exponente. Entonces acá tenemos que hallar el exponente. Pero entonces, ¿qué tenemos? ¿Sí? ¿Qué tenemos acá en el ejercicio o qué nos da para lograr hallar ese exponente? Nos dan la base y nos dan el resultado de lo que sería una operación de exponentes. Entonces, vamos a hacerlo de manera muy sencilla con números para que lo entendamos. Entonces, hagamos acá el mismo signo de equivalencia y empecémoslo por acá para que sea mucho más fácil. Entonces tenemos una base, digamos, 3, ¿cierto? Y tenemos un exponente 3 también. Entonces, ¿esto a cuánto da? ¿Esto cuánto da? 3 por 3 me da 9. Y 9 por 3 me da 7. Exacto, muy bien. Entonces, esto mismo expresado en términos de logaritmos sería lo siguiente, ¿cierto? Tenemos log, ¿sí? Acá tenemos la base, ¿cierto? ¿Qué iría acá? ¿Cuál es la base acá? Es el 3. Ok, entonces sería el 3. Acá tenemos la A, que es el resultado de lo que tenemos acá. Entonces sería el 27, que esto sería el antilogaritmo. Y esto nos da ¿a qué? Entonces acá, esto es lo que nos pide el logaritmo. Nos dice, vea, le doy un 27 y le doy una base que es 3. O sea, ¿qué exponente me sirve para realizar esta operación? Entonces, exacto. Entonces, es lo que ya resolvimos acá. Entonces, nos dice como, vea, le doy este 3 como base, dígame qué exponente tengo que ponerle a ese 3 para que me dé 27. Entonces, ya tenemos que ponemos la base, ¿cierto? Y el exponente es el 3. Pero entonces acá no nos piden esto, nos piden solamente el exponente. Entonces, el exponente va a ser 3, ¿cierto? Entonces, 3 a la 3 va a ser igual a 27. ¿Sí? ¿Entendido? Esa parte del logaritmo, tal vez así con números es más fácil. Pero pues bueno, quiero que se lleven esta imagen, que lo resume todo muy bien. Vale, excelente. Ahora vamos a ver las propiedades rápidamente. O sea, aquí son importantes como 2 o 3. La verdad son muy fáciles. Bueno, insertemos una imagen. Que son las propiedades de los logaritmos y que están acá abajo. Acá igual hay bastantes, pero o sea, no todas se usan. ¿Cuáles son las importantes o las más usadas? Digámoslo así para no quitarles importancia. Estas, la 1, la 2,
la 3. Son las que más se usan, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Cuando tenemos el logaritmo en base a, ¿cierto? De una multiplicación, ¿cierto? Acá tenemos un número de X, tenemos un número Y y tenemos una multiplicación. Lo que está aquí sucediendo dentro de lo que habíamos visto antes, esta parte, acuérdense, el antilogaritmo A, esto es A, ¿cierto? Esta A, en este caso es B, y este resultado, lo que está al otro lado del igual, es C, ¿cierto? Entonces, acá lo que tenemos es una multiplicación. Cuando tenemos una multiplicación de números dentro del argumento de un logaritmo, esto se va a ver traducido en una suma, ¿sí? Entonces, logaritmo en base a de X por Y va a ser igual, dense cuenta acá, igual a logaritmo en base a de X más logaritmo en base a de Y, ¿sí? Va a ser lo mismo. Entonces, logaritmo en base a de X por Y va a ser lo mismo en logaritmo en base a de X más logaritmo en base a de Y. Entonces, lo que nos dice es cuando hay multiplicación de logaritmos, se pueden expresar como suma de logaritmos. Y lo mismo pasa con la división. Cuando tenemos una razón, logaritmo en base a de X sobre Y, entonces vamos a tener logaritmo en base a de X, el numerador, muy importante el orden, ¿sí? No es lo mismo que tener logaritmo en base a de Y menos logaritmo en base a de X, que tenerlo cambiado, ¿sí? Entonces primero va el numerador, y logaritmo en base a de X, y acá vamos a usar el menos, acá vamos a usar la sustracción, ¿sí? Entonces, logaritmo en base a de X menos logaritmo en base a de Y. Tenemos una operación que es una razón, una división de un logaritmo en base a. Lo repartimos y restamos. Logaritmo en base a se conserva la misma base, dense cuenta. Simplemente se expresa en términos de resta, de sustracción. Ahora acá tenemos logaritmo en base a de X por Y. Esto es igual a Y por logaritmo en base a de X. Acá lo que nos dice es como, este exponente usted simplemente puede bajarlo, puede multiplicárselo acá al otro lado al logaritmo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Digamos, si yo elimino esto, si yo elimino esta parte y le pongo aquí el Y, pues va a ser lo mismo que tengo acá, simplemente que rompí el paréntesis, pero es lo mismo. Dense cuenta que es lo mismo. Pero si yo le digo, bórreme este Y de acá y póngamelo acá, en términos de multiplicación, pues va a ser lo que encontramos acá en esta propiedad, ¿sí? Bajo el Y a multiplicar y quito el exponente de lo que sería la X, ¿sí? Esta propiedad es muy fácil, es muy útil, es importante. ¿Qué tenemos acá? Acá, igual, vea, dense cuenta, acá tenemos, o sea, es lo que les digo de las propiedades que son redundantes. Acá tenemos la raíz de X, la raíz yésima de X, si se quiere saber así. Y acá hacemos lo mismo, ¿sí? Tenemos un radicando, lo expresamos en términos de potencia. Ya habíamos visto, el exponente del radicando va arriba y el orden de la raíz va abajo, ¿cierto? Ahora, como esto se ha convertido en una potencia, pues entonces puedo aplicar esta propiedad anterior. Tengo una potencia, la bajo a multiplicar, ¿sí? Entonces tengo 1 sobre Y, lo bajo a multiplicar y simplemente dejo esta parte, ¿sí? Dejo esta parte quieta y esto, que sería el exponente, lo bajo a multiplicar. Entonces esto es lo que ustedes ven acá, ¿sí? Multiplicando, que fue lo que hicimos acá, y hagan de cuenta que esto es Y del ejemplo anterior. Acá este Y queda multiplicando acá abajo, ¿sí? Y este logaritmo se conserva igual, se dan cuenta, logaritmo de A en base a de X, ¿sí? Acá tenemos la definición del logaritmo,
Acá tenemos una alteración, digamos que un logaritmo distinto, es un logaritmo natural. ¿Qué es un logaritmo natural? Un logaritmo natural logaritmo natural, ¿sí?, que se expresa así, es lo mismo, es exactamente lo mismo, es equivalente a el logaritmo en base E. Este número, o sea, es una letra, pero en realidad es un número alusivo a un matemático que se llama Euler, o se llamaba Euler, y ese es el número de Euler, que es como 2. Mira, acá está, 2.718, bla, bla, bla. Es un número infinito, ¿sí? Es como el pi, hagan de cuenta. No es periódico, no tiene como un tipo de secuencia de decimales que se repiten a lo largo en cuanto se alarga. Digamos que Euler es lo mismo, se dan cuenta, no tiene ningún tipo de patrón. Es como 7, 1, 8, 2, 8, 1, 8, 2, 8. O sea, es indefinido el patrón. Entonces tenemos acá el logaritmo natural, es exactamente lo mismo que los logaritmos que ya hemos trabajado, pero en base E, ¿sí? Entonces yo tengo logaritmo natural de, digamos, a ver, les voy a hacer un ejemplo así como súper sencillo para que lo entendamos. Si tenemos Euler a la 0, ¿cierto? Lo más chiquito. Tenemos Euler a la 0. ¿Qué nos dice la propiedad de potencias? ¿Quién me dice cuánto da esto? 1, creo. 1. Exacto, muy bien. No importa qué número sea este. Esta vaina no me tiene que asustar. Miren, esto puede ser como raíz 28ª de pi a la 426. O sea, esto puede ser lo que a ustedes se les dé la gana. Pueden ser el número que sea. Pero si está elevado a la 0, indiscutiblemente esto es 1. ¿Sí? No se dice nada más de eso. Entonces tenemos Euler a la 0, esto va a dar 1, expresado en términos de logaritmos, ¿qué va a ser? Entonces acá, la base va a ser Euler. Cuando tenemos la base Euler, entonces podemos expresar ese logaritmo como logaritmo natural, ¿sí? Entonces esto va a ser lo mismo que, entonces veamos las partes. Tenemos un logaritmo, tenemos un logaritmo natural, ¿cierto? Acá ya no hay necesidad de colocar base, porque ya se sabe que es en base de este número, que es Euler, ¿cierto? Tenemos el número, que es 1. Entonces, ¿cuánto va a dar esto? Nos está pidiendo ¿qué? El exponente. Entonces, esto es, digamos que, la propiedad también que tenemos acá. ¿Sí? Esta es la propiedad que tenemos acá. Creo que a alguien se le activó el micrófono. No sé. Bueno. ¿Quieres decir algo? No, claro. Vale. Sí, entonces, cuando tenemos un logaritmo, cualquier logaritmo que este sea, y tenemos un 0 al otro lado, vamos a saber... cuando tenemos un logaritmo y tenemos esta base logarítmica, ¿sí? Cuando tenemos este antilogaritmo 1, no importa que haya acá, ¿sí? Siempre va a ser 0. Esta base, digámoslo así, y esta parte de acá va a representar esa, digamos, como esa libertad que yo les doy puede ser cualquier número, puede ser el número que a ustedes se les dé la gana. A eso me refiero con este logaritmo de x, o logaritmo natural de x, o logaritmo natural de bla, 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 ¿sí? Si hay un 1 acá, esto siempre va a dar 0. ¿Sí? Entonces es igual acá, dense cuenta, tenemos un 1 acá, no importa si es logaritmo natural, no importa si es logaritmo en base 480.000, ¿sí? Si tenemos un 1 acá, va a dar 0, ¿sí? Esta es como la misma zona de confort de la propiedad que tenemos con la propiedad anterior de la potencia, que es esta, la tenemos igual con el logaritmo, ¿sí? Porque están directamente relacionados. Cuando tenemos un antilogaritmo que es igual a 1, inevitablemente el resultado o el logaritmo
va a ser 0, ¿sí? Juegan, digamos que como la misma lógica. Entonces, digamos que hay otro tipo de propiedades acá, no son tan conocidas, pero pues digamos, sería bueno que le echaran un ojo. Infortunadamente no las puedo explicar todas porque el tiempo es reducido, ya nos pasamos 11 minutos. Entonces, pues bueno, eso era lo que les quería explicar. O sea, hay cosas, digamos, que quedan en el tintero, pero que son muy sencillas o intuitivas, digamos como esta. Cuando es logaritmo en base 10, el 10 no se pone, ¿sí? Cuando ustedes, o sea, yo les decía, tenemos logaritmo natural de 1, digamos, otra vez, es todo a 0. Acá no tenemos base, dense cuenta que acá tenemos un ejemplo y acá tenemos una base, ¿cierto? Pero acá no tenemos base, porque implícitamente hablar de logaritmo natural significa que estamos hablando en base Euler. Ahora, cuando digamos yo les pongo logaritmo y les pongo igual, no sé, les voy a poner 100, digamos. Les pongo igual, ¿sí? Entonces me van a decir, uy, acá digamos que la base ya no es tan implícita porque me acuerdo de esta parte que cuando aparecía el log me daban la base, pero acá usted no me la da. Cuando no hay base y tenemos log, pues es esto que nos dice acá, es en base 10, ¿sí? Entonces acá esto va a ser 10. ¿Sí o no? Sí, 100, sí. 10, sí. Sí va a 10. La laguna mental ahí. Entonces, ¿qué significa esto? Que esta base implícita de acá, que vamos a ponerla en punticos, ¿cierto? Para que se vea como implícita, ¿cierto? Este 10 que tenemos acá va a ser la solución de lo que tenemos acá. 10 a la 10 va a ser igual a 100, ¿sí? Esto es lo mismo que esto. ¿Sí? Y cositas así, o sea, pueden como tomarle pantallazo a esto y mirar, como chismosear. Esta es muy importante, esta sí lo voy a explicar rápidamente porque es bien importante. Esto es algo que, digamos que no se usa mucho, pero a veces sí es útil, y es cuando queremos hacer un cambio de base. Esto se llama un cambio de base. ¿Sí? Entonces dense cuenta que acá tenemos un logaritmo en y, ¿sí? En base y de x. Pero yo lo quiero expresar en logaritmo de n, ¿sí? En base n. Quiero cambiarle la base al logaritmo. Es muy fácil, ¿sí? Tenemos logaritmo de y, logaritmo en base y de x. Entonces, acá voy a hacerlo exageradamente, esta cuestión de la ubicación, para que vean este tipo de mnemotecnia que yo uso, o mnemotecnia, no me acuerdo cómo se dice, para saber cuál va arriba y cuál va abajo. Entonces, logaritmo en base, voy a colocar la base por acá, bien abajo, y voy a colocar el número acá arriba, ¿sí? Si yo quiero cambiar la base, digamos, la quiero cambiar a logaritmo natural, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo necesito. Entonces, voy a colocar logaritmo natural arriba, ¿sí? Esto queda en una razón, logaritmo natural abajo, pero ¿cuál pongo abajo y cuál pongo arriba y cuál pongo abajo? Pues sencillo. Entonces acá este está más arriba, ¿cierto? Que la base. Entonces acá va la x, y como la base está más abajo, pues entonces pongo la y abajo, ¿sí? O sea, así es como lo entiendo yo y como me acuerdo. Como la base está abajito, entonces la base va en el denominador. Dense cuenta que es lo mismo que pasa acá, ¿sí? Logaritmo natural, le cambio la base, lo quiero en base n, ¿sí? Entonces acá en base n, y como la base está abajo, entonces la pongo en el denominador, ¿sí? Yo creo que con eso acabamos. Este cambio de base, digamos que ahora no, como que no es muy claro para qué sirve, pero más adelante vamos a ver para qué sirve. Bueno, muchachos, yo creo que ese sería el fin. Muchas gracias. Si hay comentarios, chistes, críticas, dudas. No, me gustó mucho la explicación para hacer matemáticas. Entendí muy bien. Es que, o sea, digamos que la cátedra es
es algo que va más de cada profe. Obviamente yo